Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar en este webinar. Este webinar es acerca de una capacitación sobre los cambios de la reforma 4.3. Está programado para durar aproximadamente 1 hora. Estará a cargo de don Eric Rodríguez y Emanuel Rojas. Cualquier duda, comentario, por favor nos la hacen llegar por medio del chat. Se les estará atendiendo por ahí. Y bueno, procederemos ahora a dar inicio a esta capacitación. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Eric Rodríguez y bueno, vamos a en esta hora pues hablar un poco sobre los cambios que se realizaron en SAP para poder cumplir con la normativa, ¿verdad? De la, de la ley y de las finanzas públicas. Antes de iniciar, sí me gustaría nada más confirmar que todos me escuchan bien. Tal vez ahí indican por el chat de que están escuchando bien. Ahí, ok. Ok, excelente. Bueno, vamos a iniciar. La idea de esta capacitación, primero voy a mencionar algunos puntos que quiero mostrarles de algunos cambios que se hicieron en SAP, que básicamente en las anteriores semanas, pues se han realizado, algunos consultores los han contactado para hacer algunos cambios y en el transcurso de hoy y mañana, pues también van a estarlos contactando para poder hacer algunos cambios y poder adaptar eh, la, la información adicional que se necesita para enviar a Hacienda. Básicamente nosotros vamos a hablar en esta capacitación sobre algunos cambios que se hicieron en los datos maestros, en artículos, ¿no? Algunos campos que se agregaron, como el campo de partida arancelaria para casos de facturación, de exportación, algunos campos como el código de producto y servicio, que esto es importante mencionarles que a pesar de que en Hacienda solicita que se envíe esa información, no es requerida sino hasta el 1 de enero del 2020. Perdón. Esto debido a que todavía Hacienda no ha publicado la lista de los códigos de artículos, pero ya nosotros tenemos previsto ese campo para cuando ya lo tenga publicado Hacienda esa lista, pues nada más los incorporamos para que puedan ser utilizados y enviados en sus documentos electrónicos. También vamos a hablar un poquito sobre los campos que se agregaron en los datos maestros de socios de negocios, en lo que tiene que ver con los códigos de impuesto que van a utilizar ciertos clientes. eh, Ahí vamos a visualizar esa información y cómo la van a poder agregar. También nos interesa hablar un poquito sobre una configuración que hay que hacer de una tabla de impuestos. En la versión 4.2 nosotros ya teníamos una tabla de impuestos que homologábamos con los códigos de SAP. Vamos a retomar de nuevo esta tabla de impuestos porque le agregamos información adicional, porque vamos a necesitar indicarle no solo el código del IVA o el código de impuesto que aplicaría, sino también la tarifa a la cual aplicaría para que se vaya la información correcta a Hacienda en los documentos electrónicos. Y finalmente vamos a tratar de ver algunos ejemplos de documentos electrónicos, cómo se llenarían con los nuevos códigos de impuesto del IVA. Vamos a tratar de hacer ejemplos del IVA devuelto. Vamos a visualizar cómo se utilizan algunos campos del IVA de bienes usados y también vamos a ver algunos campos que se utilizan en las facturas de exportación.
¿ok? Básicamente eso es lo que vamos a tratar de ver en esta hora, ¿verdad? Con ustedes. Ok, como les había mencionado, vamos a realizar cambios en el dato maestro de los artículos. En los clientes que ya se les ha hecho algunos, digamos, ya se les ha estado trabajando en estos días, ya se le agregaron algunos campos. Básicamente eso se agregaron como UDF dentro del dato maestro de artículo. Entonces, ustedes podrían, para los que ya se le han hecho esas adaptaciones, ya podrían visualizar 3 campos que están dentro de su dato maestro. Como se muestra en la imagen, al final deberían de contar con un campo que indique el código de artículo de MH. Esto es importante, como le estaba mencionando. Nosotros tenemos ya el campo listo para incorporar ese código de artículo MH. Es un código estándar que va a solicitar Hacienda a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, la idea de Hacienda es que todos los códigos de artículos y servicios deben de estar homologados con un código estándar que va a pasar a Hacienda. Entonces, para el 1 de enero del 2020 van a tener que hacer ustedes, ¿verdad?, el trabajo de homologar con esa lista que va a publicar Hacienda y ponerle los códigos indicados. Una vez que se le ponga el código aquí en el dato maestro, eso va a viajar automáticamente en los documentos electrónicos. Otro campo que se visualiza ahí en la imagen, que está marcado como un recuadro ahí en rojo, es la partida arancelaria. Básicamente esto se tiene que llenar o es requerido para esos códigos de artículo que se utilizan para las facturas de exportación. Es un campo que nos está pidiendo el documento electrónico y es requerido que tiene que viajar. Entonces, si ustedes generan alguna factura electrónica de exportación y no contiene la información de la partida arancelaria, es muy probable que el sistema, el validador, le detenga el documento y le diga que no puede enviar el documento porque no cuenta información de partida arancelaria. Entonces, esto solo es requerido para aquellos productos que ustedes utilizan en facturas de exportación. Si ustedes no van a utilizar este esquema de factura de exportación, pues entonces ese campo no lo van a requerir llenar, lo pueden dejar en blanco. Y para algunos clientes se les agregó un campo que se llama impuesto, que es el último que se visualiza ahí. En este la idea es que indiquen el código de impuesto que aplicaría según la nueva legislación, la nueva tarifa. Sabemos de que Hacienda ahora a partir del 1 de julio va a trabajar con diferentes tarifas dependiendo del tipo de artículo y servicio. Tenemos tarifa del 13%, del 0%, del 4%, del 2%, y todas esas tarifas pues están bien explicadas en la legislación, en qué casos debe aplicar uno y la otro. Ustedes tienen que pues tener bien claro con su asesor fiscal los artículos que tienen, qué tarifas son las que deberían de reportar Hacienda cuando se registre la venta. Entonces es importante que también tengan claro todo este panorama. Nosotros tenemos aquí este campo disponible para que ustedes lo puedan agregar. ¿Ok? Con respecto a los datos maestros en los socios de negocio, se hicieron unas pequeñas modificaciones y se agregaron algunos conceptos que son en las direcciones. Hacienda ahora nos solicita que para clientes que son extranjeros, tenemos que enviar la información de la dirección en un campo que se denomina otras señas de extranjero. Entonces tenemos que en el dato maestro, en la pestaña de direcciones, en la opción de facturación, deberían de tener un campo ahora que se denomine otras señas extranjero. Es importante
que para utilizar estas otras señas extranjeros, pues la identificación del socio de negocio sea de tipo extranjero, ¿verdad? Si ustedes le dan esta denominación de extranjero, entonces nosotros vamos a mandar la dirección que venga ahí. Esto es uno de los solicitudes que pidió Hacienda para las facturas de clientes extranjeros. También para algunos clientes se les agregó el campo también de impuestos para los socios de negocios. Esto es porque hay algunos clientes, no se visualiza aquí, pero en la parte también de UDFs, de campos de usuario, al final también tienen habilitado un campo que se llama impuestos. Esto es porque hay clientes que pueden ser de que sean no sujetos a impuestos, entonces deberían de tener ustedes bien claro, ¿verdad? Todos ese tipo de clientes para que no le aplique ningún concepto de IVA. Por ejemplo, si tuvieran cliente a la Caja Costarricense del Seguro Social, o alguna junta de educación, eh, tienen que cerciorarse muy bien el tipo de impuesto que debería de aplicar para este tipo de clientes. Entonces, también tenemos una opción en donde, de impuestos en donde se le tiene que agregar esa información. Ok. Hablamos hasta el momento sobre cambios en los datos maestros, ¿verdad? En lo que son artículos y cambios en los socios de negocio. Otro de los cambios importantes, y ahora lo vamos a ver en una pequeña, en un ejemplo que tenemos de una base de datos, vamos a ver un poquito más claro, pero quisiera nada más explicar qué fue lo que se hizo, ¿verdad? En esta tabla de impuestos. En la versión 4.2, básicamente nosotros teníamos información solo hasta la columna donde se decía código de factura o FE, se dice ahí, código FE, porque en ese momento para la versión 4.2 solo nos pedían que indicáramos el código de impuestos, si era impuesto de ventas, si era impuesto selectivo de consumo, si era exento, ¿verdad? Entonces nosotros le agregamos solo esa información. Ahora con la nueva ley, Hacienda y en los documentos electrónicos nos está exigiendo que le enviemos no solo el código de impuesto, sino que también la tarifa. Y aquí juega una tabla de tarifas que ya definió Hacienda, en los cuales define que para el IVA existen 7 u 8 tarifas, que son las que se muestran ahí en la imagen, en la última columna que dice código de tarifa de impuesto. Les explico, los códigos que ustedes vayan a utilizar como exento en SAP, hay que indicarle en la columna código FE, que es de tipo exento, y se deja en blanco la columna código de tarifa de impuesto. En los códigos de impuesto de SAP, en donde aplica el código de FE de impuesto del valor agregado, hay que ponerle ese concepto. En la columna de código FE, impuesto general sobre las ventas. Perdón, ahí dice general sobre las ventas. Debería decir impuesto general sobre el valor agregado. Esa es la descripción correcta. Y en la última columna tienen que indicarle para esos IVAs qué tarifa es la que aplicaría. Y entonces aquí es donde comienza la tabla que nos da Hacienda. Existe un transitorio del 0%, una tarifa reducida del 1%, una tarifa general del 13%, tarifa reducida del 2%, del 4%, un transitorio del 8% y la tarifa general del 13%. Ahora bien, también existen algunos casos de exoneraciones y ahora más adelante vamos a ver cómo deberían de ustedes crear esos casos de exoneraciones y cómo deberían de estar configurados en esta tabla de impuestos. La idea es que nosotros para el 1 de julio nosotros tratamos de configurar la tabla de impuestos con los códigos que van a tener ustedes activos en ese momento, ¿verdad? En SAP.
Algunos clientes pues han solicitado que nosotros le creemos los códigos y han pagado un adicional para crearle los códigos y hacer unas reglas. Entonces, se le han creado una serie de códigos de acuerdo a la tarifa en SAP. Si ustedes ven en la primera columna, ven ahí un código de 0, otro código de 00, otro 05, otro 1, otro 13, 12, 14, 8. Cada uno de esos nosotros lo estamos configurando y le estamos poniendo la tarifa que corresponda. ¿Ok? Pero si ustedes solo quieren manejar dos tarifas y quieren seguir con los códigos de IV y exento, lo pueden hacer y nosotros nada más le decimos, ok, el IV que tienen ahora en SAP, ahora se va a llamar IVA y la tarifa va a ser del 13%. Mi recomendación es o creen otro código de impuestos para que dejar el anterior que tenían de impuesto de ventas, pues con la versión anterior y ahora la nueva versión del 4.3 con un nuevo código dentro de eso. ¿Okay? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo se configura esto con un ejemplo. ¿Okay? Vamos a entrar ya a lo que nos interesa con una base de datos. Entonces me van a dar un momentito y voy a buscar la base de datos. Ok. Me indican si pueden ver la base de datos. Ok. Esta es una base de datos de prueba que tenemos de SAP. Y lo que quería era mostrarles todos esos cambios que hemos hablado ahí en la presentación inicial. Quería que lo vieran ya reflejados en SAP. Con respecto a los datos maestros, como habíamos visto, en los datos maestros de artículo, si ustedes ven, se les agregó al final los códigos que corresponden aquí de la nueva versión de la 4.3. Tenemos que para este código de artículo, que tenemos el 100.806, en estos momentos no tenemos código de artículo MH porque todavía no se ha publicado, entonces no tenemos ninguna información. Partida arancelaria me indica que está vacío, por lo que no se podría utilizar para una factura de exportación. Y en este caso me indica que la tarifa que debería de utilizar es la de un 13%. Esto nosotros se lo agregamos a algunos clientes para que tuvieran esa relación y tuvieran esa información dentro del dato maestro. Inclusive aquí se les agregó alguna pequeña búsqueda en donde podrían ellos seleccionar cuál tarifa es la que aplicaría. Si fuera la tarifa del 0%, el transitorio 0%, un impuesto al valor agregado del 1%, el 2%, él nada más lo selecciona y lo cambia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esta información que es lo que le había indicado, que son de los campos adicionales que se han agregado para la 4.3. Ahora bien, si nos revisamos aquí la parte de los socios de negocios, datos maestros de socios de negocios, también se agregó, como les había indicado, es un proveedor. Vamos a buscar un cliente. Este es un cliente. ¿Se acuerda que les había indicado que en la pestaña direcciones a nivel de facturación deberían de tener un campo que se llame otras señas de extranjero? Estos deberían de utilizarlo, como les dije, cuando el tipo de identificación del cliente tendría que ser aquí en el GLN, que esto es ya de la versión 4.2, debería ser con la opción de cliente extranjero. Entonces deberían de tenerlo con un 00, ¿no? Y indican la información de la identificación fiscal. Como es un extranjero, es muy probable que algún documento, pasaporte o algo que pueda identificarlo,
En este caso, pues Hacienda no va a revisar, ¿verdad? O no tiene la forma para comprobar si la información que se agregue aquí es requerida o es cierta, por lo que tendrían que indicar aquí algún valor, ¿verdad? Para poder enviárselo. ¿Mm? Y en la parte de direcciones, le agregan la información de la dirección del extranjero. Esto es uno de los cambios que ha solicitado Hacienda para que lo tengan ahí presente con esto. ¿Ok? Entonces, estos son con los datos maestros de artículo. Ahora bien, vamos con el tema de los impuestos que sí necesito que quedar claro. En este caso, les voy a enseñar los impuestos que se configuraron. Voy a abrir una ventana de configuración de impuestos. Ok. Esta tabla de configuración de impuestos es la que tiene SAP por defecto. ¿Mm? Por cualquier cosa, se les va a hacer el envío, ¿verdad?, de un manual para que sepan cómo se pueden agregar nuevos códigos de impuesto. ¿Okay? Donde indica, ¿verdad?, la ruta exacta donde pueden ingresar y pueden crear estos códigos. ¿Qué es lo que hacemos en esta tabla? Nosotros básicamente lo que hacemos es agregar los códigos de impuestos que se van a utilizar en SAP y los cálculos que tienen que utilizar. Vean en este caso en la línea 10, que es, le puse un código de EX100-13. Este es un código de impuesto que se utiliza y la descripción que le pusimos fue exoneración del 100% sobre el IVA 13%. ¿Ok? El cálculo, la tasa, como es del 100% sobre el IVA, del 13%, va a calcular un 0%. ¿Ok? Y aquí, si ustedes desean, pueden utilizar la misma cuenta de impuestos por pagar que se utiliza, que están utilizando actualmente, o si lo desean, ya es un tema interno que lo vean con sus contadores o asesor fiscal, si quieren crear alguna cuenta aparte para todos estos cálculos que se van a hacer a partir del 1 de julio. ¿Ok? Entonces pueden crear una nueva cuenta contable y asignarle. Entonces, todos los movimientos que se realicen con ese código EX100 de exoneración del 13% va a afectar contablemente a esta cuenta cuando usted realice algún tipo de movimiento en el módulo de ventas. Vea que estoy aquí en la columna de ventas. Y si quiere, puede utilizar otro diferente, si lo desea, o el mismo para movimientos de ese código de impuesto en el módulo de compras. ¿Ok? Entonces, todo esto, si ustedes, tienen que revisar primero si ustedes solicitaron digamos, a Novitec, pagar el adicional para que nosotros le configuráramos todos los impuestos, o por el contrario, tienen que crear sus códigos de impuestos que van a utilizar para el 1 de julio. Entonces tienen que venir aquí y crearlos, y si es del caso, pues ya asignarle las cuentas contables. Si ustedes crean el código de impuestos y no le ponen las cuentas contables, SAP, bueno, primero va a tener problemas cuando ejecute la factura porque no va a poder hacer el asiento contable correcto. No va a poder realizar el cálculo del IVA a la cuenta contable porque no existe. Entonces tienen que tener ese cuidado aquí cuando tienen que tener creado todas estas cuentas contables. Esto sería para el caso de exoneración. Vean este otro caso que tengo una exoneración del 50, dice EX50-13. Yo le puse ese código, ustedes podrían ponerle cualquier código, lo más que permiten esta columna son 8 caracteres, entonces hay que poner una nomenclatura del código, pues que sea bastante corta, ¿verdad? Pero que se entienda bien. Yo le puse esta nomenclatura, EX50-13. ¿Por qué le puse aquí EX50-13? Porque podemos tener un EX50-4, que significa que es una exoneración del 50% sobre el IVA del 4%. Ahora vamos a tener que jugar con todo ese tipo de exoneraciones y combinaciones de acuerdo a la tarifa. Entonces es importante que tengan en cuenta todas esas combinaciones.
vemos aquí, por ejemplo, la exoneración del 50% sobre el IVA del 13%, el cálculo que tiene que realizar es de un 6.5%. ¿Qué significa eso? Es el 50% del 13%, que es lo que necesitamos que calcule el SAP. ¿Ok? Y también le agregamos las cuentas contables que corresponden, ¿sí? Tanto en ventas como en compras. Ahora veamos uno del IVA. Por ejemplo, tenemos esta, la del cero. Tenemos el cero, que es impuesto al valor agregado del 0%. La tasa, aquí aparece en blanco en SAP, pero si ustedes se colocan, realmente lo que tiene es un cero. ¿Qué significa esto? Que él está calculando un 0% cuando se utiliza este código. ¿Okay? Y las cuentas contables que correspondan para ese código. Para no sujeto, estamos utilizando un código 00. Igual, con un cálculo, los no sujetos se calculan con un 0% la tasa. El transitorio de 0% es un código 05. Estos transitorios tienen que revisar ustedes con su asesor fiscal si tienen algunos productos que aplican con esta característica de transitorio 0%. ¿No? Tienen que estar muy conscientes de enviar el código correcto. Tienen que asesorarse muy bien para ver si lo envían como transitorio 0% o si es un 0% que es de exento, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado. Igual, aquí las cuentas contables que correspondan. Tenemos también el del código 06, que corresponde al transitorio del 4%, con el cálculo de la tasa del 4%. El código 1 corresponde al impuesto del valor agregado del 1%. Tenemos el código 13, que es el del impuesto al valor agregado del 13%, que es la tarifa general. La del 2, código 2, en SAP, es el impuesto al valor agregado del 2%. ¿Ok? Y así tenemos todos los códigos. Esto nosotros se lo configuramos a los clientes que pues adquirieron ahí un adicional, entonces nosotros se los configuramos para que ya lo tuvieran listo. Pero si ustedes no solicitaron eso, van a tener que crear sus propios códigos y ponerle la configuración que se necesita. De igual manera, si ustedes desean seguir trabajando con el IV, pueden dejarlo IV, ¿verdad? Que va a tener el mismo 13%. Si desean manejar las mismas cuentas, lo pueden hacer. Mi recomendación, ojalá, es utilicen otro código diferente, tal vez que se llame IVA, si desean, ¿verdad? Y le ponen con el cálculo del 13%, para que sepan que todo lo que utilizaron con IV era de la versión anterior a la 4.3, y ahora todo lo nuevo va a entrar como IVA. El exento también lo pueden dejar si desean, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que revisen muy bien esta tabla, a ver qué es lo que necesitan, ¿verdad? Si ustedes no adquirieron con nosotros ese adicional para poder crearle los códigos. Entonces, para que ustedes lo revisen. Si nosotros cuando llegamos a instalarle ya toda la parte de la versión 4.3 final y vemos de que solo tienen configurado IV y exento, nosotros vamos a configurar el IV como si fuera el IVA. Y el exento pues se va también como si fuera tarifas del 0%. ¿Verdad? Es importante para que lo revisen y lo tengan ahí con cuidado. ¿Verdad? ¿Ok? Vamos a ver. Eso sería la tabla de impuestos que se tiene que configurar en SAP. Después de configurar esta tabla de impuestos, con el cálculo de la tarifa, se tienen que crear lo que se llama en SAP los códigos fiscales. La idea es que cada código fiscal debe tener el mismo código de la clase de impuesto que se creó. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el código del 0%, tarifa 0%, y esta es la clase de impuesto que vimos en la tabla anterior, que es la del 0%, que es la que calcula. Nuestra recomendación es utilicen el mismo código aquí del código fiscal que el de la clase fiscal que se creó aquí. De igual manera, se les va a enviar un manual para que sepan cómo agregar esto. De igual manera, hay unos cosas importantes que tienen que saber, que tienen que dejar activo ese código. Si le ponen este check, no se va a poder usar en el sistema.
Puede crearlo, pero no se va a poder utilizar. Y también es importante que le dejen el check que se utilice tanto en ventas como en compras, ¿verdad? Si usted nada más le deja un check en ventas, lo que va a suceder es que solo ese código cero se va a utilizar en el módulo de ventas. Si lo necesitan utilizar en compras, no les va a aparecer y el sistema no les va a permitir agregar un cero en el indicador de impuestos cuando facturen. ¿Ok? Entonces es importante que lo tengan y revisen bien, ¿verdad? Eso. Por ejemplo, vamos a ver otro. Este es el del no sujeto. Vea que le pusimos el mismo código, tanto de la clase como el código fiscal, y hasta el mismo nombre. Este está para ventas, compras, inactivo. Está activo, perdón. Y así hacemos con todos los códigos, ¿verdad? Deberían de estar configurados. Muchas veces se crea la clase de impuesto, esta tablita que vimos, pero lo crean aquí, pero no le crean el código fiscal. Si no le crean este código fiscal, no va a poder ser visible dentro de SAP en los módulos. Eso es lo que va a suceder. Entonces, no les va a servir de nada crear solo en la tabla de las clases de impuestos, ¿verdad? No solo esto tienen que hacer, sino que tienen que venir a SAP y crear los códigos fiscales que correspondan a cada uno. ¿Ok? Eso sería rápidamente la configuración de los impuestos en SAP. Ahora lo que necesitamos es cómo llevamos esos códigos que creamos en SAP y los homologamos con los códigos de Hacienda, porque todavía lo que hemos hecho hasta ahora es ver cómo se configura en SAP los nuevos códigos. Pero nosotros tenemos que decirle en la factura, ¿verdad? Cuando enviamos la factura, si están utilizando un cero, ese tiene que mandarlo a Hacienda con un código de impuesto 01, con una tarifa 001. Todo eso nosotros lo hacemos con la configuración que deben de tener todos ustedes en una tabla que se va a ubicar aquí en la parte de herramientas, ventanas definidas por el usuario, y deberían de tener una tabla que se llame NVT, y es importante que la tengan ahí presente y la apunten, que la vean bien. NVT, raya abajo, COD, IMP, CODIM, ¿verdad? Raya, impuestos FE. Todos deberían de tener estas, inclusive los que no se le han hecho todavía los cambios para la 4.3, es una tabla que es la que funciona inclusive para la 4.2, ¿verdad? La versión 4.2. Entonces, todos deberían de tener esa tabla. Si entro a esta tabla, aquí es lo que habíamos visto en la presentación, ¿verdad? Inicial, en donde aquí comenzamos a configurar el sistema, ¿verdad? Vea que aquí ya está configurado. Yo le puse aquí, en la columna del código, es el código de SAP, ¿verdad? En la primera columna. Vea que aquí dice que es 0. El nombre, básicamente, aquí voy a hacer un ejemplo, digamos, si yo lo quisiera duplicar aquí, le voy a poner 0. El sistema automáticamente él detecta que en SAP existe y esa es la descripción que le pusimos en SAP, ¿verdad? Él automáticamente se lo pone y así nos damos cuenta que realmente existe ese código. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, si por alguna razón yo le pongo 0, no sé, 013, que no existe, no lo encuentra y entonces no le pone ninguna descripción. Entonces aquí esto es también una forma para saber de que el código que estamos indicando aquí realmente está configurado en SAP, ¿verdad? Está bien configurado. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner el 0, entonces él me dice que es impuesto el valor agregado del 0%. ¿Ok? En este de una vez ya le agrega el nombre, lo dejamos así como está. En la tercera columna dice porcentaje de exoneración. Esto es importante. Antes, en la versión 4.2, nosotros estábamos utilizando esta columna para indicar el porcentaje de impuesto que estaba calculando. Ahora no lo vamos a utilizar. Para la versión 4.3, esa columna lo que se va a utilizar es para indicar el porcentaje de exoneración para esos códigos de exoneración que se van a configurar en el sistema. Vea que en este caso, como no es un código de exoneración, va en 0. Pero si ustedes se fijan estos otros que vimos, el EX100-13 y el EX50-13,
tienen porcentajes de exoneración. Entonces aquí le indicamos, este utiliza un porcentaje de exoneración del 100 y este utiliza un porcentaje de exoneración del 50. ¿Ok? Por ejemplo, si vamos a crear una exoneración del 75%, lo que hacemos, y voy a hacerlo desde cero para que vean cómo se haría. Lo primero es, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver aquí, en definiciones, finanzas, impuestos, y vamos a crear primero la clase de impuesto. ¿Ok? Y en ese caso vamos a hacer el ejercicio de crear una exoneración del 75% para el IVA del 13%. Entonces voy a seguir utilizando la misma lógica. EX 75-13. ¿Qué descripción le vamos a poner? Vamos a poner exoneración del 75% sobre IVA del 13%. ¿Ok? En este caso, ¿qué porcentaje va a calcular SAP? Entonces aquí rápidamente hacemos un cálculo y le decimos el 75% del 13, ¿verdad? Hacemos aquí, sería un, vamos a ver, no, perdón, lo que debería calcular SAP es el 25%, entonces sería el 25%, lo que debería calcular SAP para cuando utiliza ese código sería un 3,25, ¿verdad? Y se lo agregamos aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Se va a pagar exoneración del 75% del IVA, pero SAP va a calcular el IVA sobre la otra diferencia, que debería ser el 3,25%, ¿verdad? Eso es lo que debería calcular SAP. Y le ponemos pues los códigos para que pueda funcionar bien de las cuentas contables en el módulo de ventas y también en el módulo de compras. ¿Ok? Vea que aquí ya creamos el del 75, actualizamos. Ok, damos un momentito. Esta base de datos es de pruebas, así que podemos jugar con ella y no importa. Tenemos aquí el 75%, ¿verdad? Que calcula un 325. Venimos aquí, cerramos y vamos a crear la otra, ¿verdad? En SAP, el código fiscal. ¿Se acuerda que yo les había dicho? Pongamos el mismo nombre para que no tener ningún inconveniente. X75-13, ¿verdad? Y le podemos poner el mismo nombre. Exoneración del 75% sobre IVA del 13%. ¿Ok? Lo dejamos que se utilice para el módulo de ventas y compras y la clase de impuestos, si nos fijamos, debería existir la que acabamos de crear, esto, la X75-13. Lo seleccionamos y ahí nos indica, ¿verdad?, que ese es el cálculo que va a hacer de un 3,25%. Voy a crear el documento, el código, cerramos esto, y ahora en la ventana, esta que teníamos, ¿verdad?, de impuestos, si yo le indico ese código, X75-13, si yo le doy un tap, él automáticamente ya me reconoció y me pone el nombre de exoneración del 75% sobre IVA 13%. ¿Ok? Esto para configurarlo, vea que hay que llenarle cuál sería el porcentaje de exoneración que aplica ese código. Yo tengo que decirle que es un 75. ¿Ok? ¿Qué código sería de facturación electrónica? En este caso, bueno, aquí hay que cambiarle las descripciones, a ustedes se les van a cambiar. Aquí esto cambiaría el nombre, ya no sería impuesto general sobre las ventas, sino sería impuesto del impuesto del valor agregado. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar el mismo 01. Y es importante, como nosotros estamos utilizando sobre el IVA 13, la tarifa que tenemos que utilizar es la del 08, que es la tarifa general del 13%. Esas son todas las tarifas que ahora está solicitando Hacienda para la nueva, para la 4.3.
Vea que esto nosotros lo indicamos en esta columna. Esto es de las cosas nuevas, ¿verdad? Que se agregaron. Entonces es importante. Caso de exoneraciones, tenemos que decirle a la configuración, tiene que ser IVA y la tarifa que está aplicando. ¿Mm? Si fuera el caso que fuera una exoneración del 75% de la tarifa reducida del 4%, hay que enviarlo como un 0,4. Si fuera una exoneración del 75% con una tarifa reducida del 2%, hay que utilizar esta tarifa, ¿verdad? En este caso, esta es la que correspondería para nuestros efectos. Esto es sumamente importante. Esto es una tabla que nosotros le llamamos una tabla frontera. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema para enviar el documento electrónico? Vamos a actualizar esto. Cuando en el documento me utilicen, por ejemplo, el EX75-13, él internamente le va a mandar todo lo que necesita el documento electrónico con estas características. Le va a enviar un 01, ¿verdad? De impuesto general sobre las ventas y un 08. Para Hacienda no le interesa que nosotros le mandemos un 13% o que diga IVA o algún otro concepto, ¿verdad? Sino que tiene que ser los códigos que ellos definieron para enviar esa información. Entonces, es sumamente importante, ¿verdad? Que tengan bien claro esta tabla, porque esta es la que va a ser, pues, nuestra traductor para enviarle la información a Hacienda. Si está mal configurado, pues se va a enviar con códigos incorrectos y podemos tener alguna situación. Tal vez a nivel de cálculo salga bien y el documento se valide, pero pueden tener algún inconveniente a nivel tributario de que Hacienda les revise y dice, ¿por qué enviaron tales impuestos con esta tarifa? ¿Verdad? Que no debía de ser, o con este otro código que no debería ser. Entonces, es importante que tengan el cuidado en esta. De nuevo, les repito, de igual manera, esta tabla es de configuración, no es de estar manipulando. Nosotros vamos a configurarlo. Esto tiene que tenerlo bien claro, ¿verdad? Cómo se configura, no estar variándole las opciones, tienen que estar bien configurado. Traten de revisar con su asesor tributario, digamos, si van a utilizar en SAP un código 1, bueno, configurémoslo bien, entonces pongámosle un código de factura electrónica aquí del IVA 01 con la tarifa que corresponda, para que estén bien claros y que sepan cómo se va a enviar el documento en Hacienda cuando se utilice ese código. ¿Ok? Esto es importante, ¿verdad? Que lo conozcan. Vamos a continuar con ya ver ejemplos de enviar documentos, que sí me interesa. Me detuve un poco con esta tabla porque esto es uno de los cambios más fuertes que se van a tener para esta versión y tienen que tener muy claro ustedes cómo debe estar configurado, ¿verdad? Para que revisen. De igual manera, si ustedes crean en SAP un código y no lo agregan en esta tabla, el validador automáticamente les va a dar un error en la validación. ¿Por qué? Porque no encontró un código de homologación para enviar a Hacienda. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces, van a tener un montón de documentos pues con error, porque no han venido a configurarlo en esta tabla. ¿Ok? Es sumamente importante que lo tengan presente. Sí. Ahora, vamos a entrar un poco con la creación de documentos. ¿Mm? Y vamos a analizar ahora los cambios que se hicieron a nivel de la creación de facturas. Voy a ingresar a una factura de deudor. ¿Qué cambios se agregaron para la facturación? Ok. Los documentos actuales que están ustedes utilizando, electrónicos, van a seguir con la misma serie. No se van a modificar, ¿verdad? En muchos se les puso FE, o yo creo que hay otros clientes que dicen CE. Ese consecutivo se va a mantener, no se va a variar, van a seguir los mismos consecutivos electrónicos. Pero se agregaron otros nuevos consecutivos. Se agregó un consecutivo que se le está habilitando a todos los clientes, que va a ser una serie que va a tener esta nomenclatura, va a ser FE-EXP y va a reiniciar con esta serie.
190000001. Estos son para los documentos de facturas electrónicas de exportación. A todos los clientes se les va a crear esta serie. Si, aunque lo usen bueno, si lo usan, pues sí, con más razón. Y si no lo usan, ahí los van a tener si para en un futuro necesitan enviar alguna venta tipo de exportación. Entonces van a tener esto ya configurado todos los clientes. Entonces, si ven esta opción, para que no se asusten, ¿verdad? Ya van a saber de que va a ser referente para las facturas electrónicas de exportación. ¿Ok? Y también se les va a agregar otra serie que va a tener con el TE. Son para aquellos clientes que utilicen tiquetes electrónicos. ¿Ok? En los tiquetes electrónicos hay un cambio importante que está solicitando Hacienda. En los tiquetes electrónicos, pues ahora sí va a requerir de que Hacienda les envíe toda la información del cliente en lo que es cédulas y el nombre. Entonces, no es como en los casos antes de, bueno, ahora como se están enviando, ¿verdad? La versión 4.2, en donde los tiquetes electrónicos se podían enviar sin ninguna referencia de cédula ni datos de nombre. Ahora sí están pidiendo toda esa información y se tiene que hacer con otro consecutivo completamente diferente. Entonces estamos utilizando este consecutivo para tiquetes electrónicos, ¿verdad? Para que lo evalúen a ver si lo utilizan o no. Entonces, básicamente a todos ustedes se les va a crear, van a tener 3 series que van a estar habilitadas a partir del 1 de julio para que sepan qué es la que deben de utilizar para cada cosa. Estamos claros. Si ustedes no hacen facturas de exportación, no utilicen estos consecutivos. Si ustedes utilizan este consecutivo, ¿verdad? Y no es una factura de exportación, primero vamos a tener el problema que SAP te va a consumir el consecutivo y realmente no correspondía a una exportación. Entonces vamos a tener ahí problemas ya a nivel interno, ¿verdad? De manejo. Entonces, para que le dejen muy claro a sus facturadores, si ustedes realmente no utilizan facturas de exportación, pues tratar de evitar esto, ¿verdad? Este consecutivo, esta serie. Y que sigan con el de FE, ¿verdad? Que es el consecutivo. Por defecto, siempre el sistema le va a sugerir el de factura electrónica, el FE, ¿verdad? Siempre le va a sugerir ese. Pero como está con la posibilidad de que lo pueda cambiar el usuario, ahí vean que tienen que indicarle a sus facturadores que no utilicen esos consecutivos si fuera el caso que ustedes no hacen exportaciones. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos viendo los cambios que se agregaron dentro de la factura electrónica. Voy a agregar un cliente. Vamos a hacer un documento de tipo artículo y voy a agregar, vamos a hacer con 3 artículos. Bueno, este no me puso, ponle 1000 colones. Ok, algo sencillo. Bueno, él actualmente me está trayendo el código que está configurado. La idea aquí es que el sistema pues le sugiera el código que tenga aquí configurado el artículo. Digamos, en este caso me dice que es un 13%. Para los clientes que se le hizo esa adaptación y pagaron para que se hiciera eso, el sistema automáticamente, la idea es que cuando digitan eso, les va a poner el código 13. Si no lo hicieron, pues entonces van a tener que venir y digitarlo, ¿verdad? Para cada uno de los artículos. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo como si no desde cero, ¿verdad? Aquí le vamos a decir que vamos a utilizar un 13% y el sistema automáticamente me va a calcular el 13% en la parte de impuestos. En este otro artículo, lo que le vamos a indicar que es exento. Entonces le vamos a decir que utilice el código EXE. Ah, sí, perdón, le estaba indicando. Es importante, vea que ya, inclusive ya, vea que le puse una serie de exportación y yo lo que iba a hacer era una factura normal.
Entonces, lo voy a poner de nuevo aquí. Por eso es importante que tengan el cuidado, ¿verdad?, de escoger la serie que corresponda. Muchas gracias, Emanuel. Entonces, vea que en la tercera línea, vamos a utilizar como si fuera un exonerado de esa línea. Entonces, le vamos a aplicar una exoneración del 100%. Vamos a ver. Vamos a ver qué opciones tengo de exoneración. Ok, aquí tengo la del 100% y lo selecciono. Ok. La idea es que el sistema, ¿verdad?, va a hacer los cálculos de impuesto que correspondan, ¿verdad? Y ahí me va a indicar, ¿verdad?, que el cálculo que solo le va a hacer al de la primera línea. ¿Por qué solo el de la primera línea? Porque es el que tiene el del 13%. El del exento le calculó un 0% y en la tercera línea está exonerado el 100%, por lo que calcula el impuesto en 0. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Vean que yo le indiqué que eran 1000 colones, entonces calcula solo el del 13%, y entonces SAP me calcula solo 130 colones de impuesto, que es lo que corresponde solo a la línea 1. Los otros están con cálculo en 0 en impuesto. ¿Ok? Es importante para el caso de exoneraciones que eso ya viene con la versión que actualmente lo tienen ustedes, es indicar información de la exoneración. Entonces, aquí tenemos algunos campos como es el tipo de documento de que se está exonerando para esa línea, y nosotros le vamos a decir que es de, vamos a ver, exenciones de la Dirección General de Hacienda, lo vamos a mandar, el número de documento, eso ya tienen que indicar ustedes la información o la carta de exoneración que le está presentando el cliente, entonces tienen que mandar esta información en la factura, ¿verdad? Entonces, número de documento, digitan ahí el número de documento, el oficio, la fecha del oficio o el documento que les presentó el cliente, el, el monto de impuesto, ¿verdad? En este caso, nosotros le estamos indicando que es de un 100%, entonces vamos a hacer un momentito aquí nada más el cálculo. Si son 3.425.75, lo que se está exonerando es el 13%, entonces vamos a multiplicarlo por el 13%, y lo que se está exonerando son 445.345. Lo copiamos aquí, ¿no? Y eso es lo que se está exonerando. El porcentaje de compra hay que decirle que es de un 100%. ¿Mm? Esto es importante que lo llenen. Ya los que ya han trabajado actualmente saben que todo esto tienen que ingresarlo por cada una de las líneas que se está ingresando como exoneración. Eso sigue igual, ¿verdad? ¿Mm? Eso sigue igual. Ahora bien, si uno de los cambios adicionales que se agregaron para la facturación electrónica, fue una sección de otros gastos que se envían a Hacienda. ¿Mm? Entonces, Hacienda nos indicó, solo podemos incluir como otros gastos, solo 7 tipos de gastos. Todos esos se van a configurar a los clientes y van a tener habilitado dentro de los totales, en la sección de gastos adicionales, una flechita. Esa flechita, si ustedes navegan sobre esa flecha, les va a aparecer y les vamos a configurar todos los gastos que Hacienda me permite incluir en la factura. Otro gasto que no esté dentro de esos estipulados va a causar un error dentro del documento. Nosotros solo podemos enviar como otros gastos, y así es lo único que me permite Hacienda para incluir como otros gastos. Por ejemplo, contribuciones para fiscales, timbres de bomberos, cobros a tercero, costo de exportación, impuesto al servicio del 10%, timbres al colegio profesional y otros cargos. ¿Cómo se llena esta información? Ok, si estamos utilizando, por ejemplo, el de cobro a tercero, lo que me indica la nueva resolución es que tengo que indicarle, bueno, el monto del cobro a tercero que voy a incluir dentro de la factura, que va a ser, por ejemplo, de 500 colones. Aquí, normalmente eso exento. Un momentito.
¿Ok? Normalmente eso lo mandaríamos como exento. Y lo que nos pidió Hacienda es que le enviemos, ¿ok? Información. Solo para lo que son cobros a terceros, nos está exigiendo que tenemos que enviarle un número de identificación del cobro a tercero. Entonces, es importante que lo tengan ahí, lo apunten, ¿verdad? Para los usuarios que hacen facturas y tienen que ingresar algún cobro a tercero, agregar esta información. Entonces, aquí lo digitan 20509, 0412, nombre, por ejemplo, Eric Rodríguez. Indican esta información. Estos campos son requeridos únicamente cuando se utiliza un cobro de tercero tipo 04. Para los otros cobros no es requerido esta información, solo para el 04. Entonces es importante que apunten eso si van a verificar. De igual manera, les recomiendo, hablen con su asesor fiscal en qué casos aplica un cobro a tercero, ¿verdad? Si quieren aplicarlo dentro del documento. Entonces, si lo quieren aplicar dentro del documento, tienen que enviarlo de esa manera, como un código 04, ¿verdad? Le indican el monto del importe y tienen que enviar por exigencia de Hacienda un número de identidad, de identificación y el nombre del tercero. Si no ponen esta información, Hacienda rechaza el documento. Entonces, para que tengan el cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solo agregamos la información. Vea que ustedes pueden incluir dentro del mismo documento varios conceptos de otros cargos. Si desean, pueden incluir si tuviera alguna contribución para fiscal o timbre de Cruz Roja. Lo único que sí tienen que estar bien claros en qué casos aplica cada uno de estos conceptos y solo estos conceptos son los que permite en esta sección Hacienda. Hay muchos clientes que han utilizado esta sección para agregar otros cargos, ¿verdad? O otros conceptos de fletes, seguros. En este caso, deberían de utilizar otra forma para cobrar eso porque en esta sección solo se utilizan estos conceptos. Si tienen que cobrar algún seguro dentro del sistema, ¿verdad? Se recomienda que lo metan como una línea tipo servicio dentro de la factura. Solo estos otros cargos se van a utilizar dentro de esta sección para que tengan ese cuidado. ¿Ok? Voy a guardar este documento y aquí lo que me va a hacer el sistema es, me va a calcular aquí todos los subtotales del documento y vea que me agrega los gastos adicionales que me los va a sumar. De esa manera sí va a cuadrar también con Hacienda. El impuesto, vea que se mantiene con 130 colones. El total sería la suma del total antes de descuento, los gastos adicionales, más el impuesto, ¿verdad? Todo aquí está aplicado. Ahora bien, ok, sí, aquí me recuerda Emanuel de que para la parte de otros cargos también Hacienda habilitó otra información adicional que es el porcentaje. Entonces, si ustedes quieren enviar esta información, por ejemplo, los timbres o los timbres de bomberos o el impuesto de servicio, podrían indicarle aquí el porcentaje que corresponde del timbre, digamos, de aquí, del 1%, del 5%. De igual manera, es informativo, ¿verdad? Es informativo para que se envíe a Hacienda. El que sí es obligatorio es para la opción 4, ¿verdad? El tipo 04, que es la de cobros a terceros. Entonces, por aquí ustedes le envían el porcentaje, y esto se habilitó porque también lo recibe Hacienda, ¿verdad? Si desean enviar el porcentaje que corresponde de ese gasto adicional. ¿Ok? Ok. ¿Qué otros cambios se incluyeron dentro de esta nueva versión 4.3? Si ustedes tienen servicios, principalmente aquellas empresas que hacen servicios médicos, Hacienda habilitó una opción que es lo que se llama como el IVA devuelto. El IVA devuelto, pues para poder enviarle esa información a Hacienda,
lo que nosotros habilitamos, vamos a suponer, yo sé que este no es ningún servicio médico, pero vamos a suponer que lo tenemos aquí como un artículo tipo servicio, que ese es el código y es por, no sé, 20.000 colones. ¿Mm? El servicio médico en estos momentos está, si no más me equivoco, va por un 4%, si no más me equivoco, ¿verdad? Según la tarifa. De igual manera, verifiquen con su asesor fiscal, pero esa es la tarifa que debería de aplicar. Lo que nosotros tenemos que indicarle al documento, y van a tener habilitado ustedes un campo en la línea esa 4 de servicios médicos, es una opción que se llama IVA devuelto de servicios médicos. Ustedes tienen que indicarle que sí aplica IVA devuelto de servicios médicos, ¿verdad? Para aquellos clientes que utilizan esto. Y después, otra de las condiciones que pide Hacienda, que esto solo aplica el IVA devuelto de servicios médicos cuando se paga con tarjeta. Entonces, si el cliente te va a pagar con tarjeta, entonces inmediatamente le pones que sí, y el medio de pago hay que decirle a Hacienda que es de tipo tarjeta. Este campo también se les agregó para que le indiquen ustedes el medio de pago. Es importante que lo indiquen, ¿verdad? Que lo indiquen. Si no tiene esta relación, o si ustedes le pusieron efectivo, esto se los va a detener el validador porque no aplica. Lo que dice la ley es aplica IVA devuelto solo si es un servicio médico y se paga en tarjeta. Es la única condición en donde se hace IVA devuelto. ¿Y qué es lo que hace se envía la información a Hacienda? Lo que hace es, lo que le está cobrando del 4%, le va a hacer una devolución. ¿Ok? En el documento electrónico. En el documento electrónico. Ahora, ¿qué es lo que sucede en SAP? En SAP, naturalmente, él siempre va a seguir calculando el 4% en esa línea. Ustedes van a tener que buscar esos documentos y hacer el ajuste contable para hacer la devolución de ese 4%, para que concuerde contablemente. ¿Por qué? Porque naturalmente SAP no hace ese tipo de movimientos. Pero nosotros tenemos que indicarle esto aquí para que el documento electrónico sí vaya con la información correcta, ¿verdad? Sí vaya la información correcta. Entonces, ustedes tienen que tener ese cuidado cuando trabajen con el tema de servicios médicos. Si no tienen, ofrecen servicios médicos, pues entonces este tema pues no sería de interés. Solo sería aquellos clientes donde aplican servicios médicos. Ahora, otro de los cambios que se implementaron, es cuando el cliente utiliza una tarifa, voy a agregar aquí, por ejemplo, tenemos esta otra línea, la línea 5, cuando utilice una tarifa que es de tipo 08, si no más recuerdo, para los bienes usados. Esa es la tarifa 08 del valor agregado. Se utiliza el código de impuesto, que es para los de IVA de bienes usados. Entonces, si ustedes lo utilizaran, le ponen un 8 aquí para que calcule y Hacienda les tiene que proporcionar un factor IVA de bienes usados. Un factor IVA de bienes usados. Entonces, esto sí es importante. Si ustedes tienen dentro de su gama de productos, la venta de bienes usados y están registrados en Hacienda como venta de bienes usados, ustedes tienen que solicitarle a Hacienda cuál sería el factor que aplicaría para sus productos que están vendiendo. Entonces, aquí hay una información adicional. Básicamente, ustedes tienen que enviarle un factor que va de 1 a 0, de 1 a 0,01. Entonces, ustedes tienen que indicarle el valor correcto que le indique Hacienda. Eso, si ustedes trabajan y están inscritos como venta de bienes usados. De igual manera, toda esa información está dentro de la ley y son dentro de los cambios
que aplican. Y entonces ustedes tienen que enviar esta información. Hay otros campos que se agregan para los códigos de impuesto que se utilicen, yo creo que el 07. Hay un código de impuesto 07, si se utilizara, también Hacienda, y vamos a revisar nada más aquí. El código de impuesto 07 corresponde a un concepto que llamas Hacienda, que son IVA especial. Entonces, cuando ustedes utilicen ese código de impuesto de IVA especial, van a tener que enviar la base imponible, en este caso del IVA especial. Tienen que incluirla y agregar aquí el monto que corresponda. De igual manera, si ustedes aplicaran estos conceptos o esos tipos de IVA, tienen que averiguarse muy bien con el asesor fiscal para ver los montos que tienen que incluir dentro de la base imponible de ese IVA especial. ¿Ok? Solo para esos casos. ¿Qué otros casos particulares tenemos? Ahora bien, esos son para los de la factura electrónica normal, con esas excepciones del IVA de bienes usados, de servicios médicos, el IVA especial, la información de otros cargos que se agregaron, y tenemos también para los casos de factura electrónica de exportación, Hacienda nos solicita, y aquí es donde me voy a cambiar un momentito a este consecutivo, y nosotros le agregamos al final un campo que es el monto de impuesto de exportación, y van a tener que ingresarlo aquí para enviarse dentro del documento. Esa es información adicional. Si no agregan esta información en este tipo de documentos, que son facturas electrónicas de exportación, el documento va a ser rechazado por Hacienda. Entonces aquí tienen que llenar este dato solo para los que son facturas electrónicas de exportación. ¿Ok? Y básicamente, pues ahí para los de exportación no aplicaría el impuesto que corresponda, ¿verdad? Entonces, es importante que tengan ese cuidado. De nuevo, le repito, ¿qué cambios se hicieron aquí a nivel? Si es factura electrónica normal, se agregó la sección de otros cargos que solo se van a utilizar para estos conceptos, nada más. Nada más. Ok. Sí, bueno, me están haciendo una consulta que me indican dónde se configura esta sección de gastos adicionales. Ok, a la mayoría de los clientes pues ya se les están dejando configurar esas opciones porque esas son las únicas que se pueden usar, pero les voy a indicar. Y es importante que esto es información de configuración, para que no le estén variando, ¿verdad? Ni cambiando, porque ya lleva una lógica aquí de programación. Pero esto se configura de esta manera en la parte de gestión, inicialización de sistemas, en parametrización de documentos, perdón, parametrización de documentos, deberían de tener una opción que tiene que tener un check que dice gestionar gastos en documentos, y habilitan este botón que dice costos por definir. Aquí es donde nosotros le configuramos todos esos que aparecen en las facturas, ¿verdad? Todos los conceptos. Contribución para fiscal, timbre de Cruz Roja, timbre de bomberos, cobro de terceros. Y es importante, nosotros contablemente también las podemos asignar a una cuenta de ingresos o de gastos, ¿verdad? Que corresponda. Entonces es importante, yo creo que la mayoría que se les ha configurado, se les ha solicitado, ok, dígame, contribución para fiscal, ¿qué cuenta? Si por alguna razón ustedes no lo quieren utilizar, nosotros siempre lo vamos a configurar, ¿verdad? Pero vamos a dejar vacío esas cuentas de ingresos y gastos. ¿Qué es lo que va a suceder? Si en un futuro ustedes lo vayan a utilizar, lo que va a hacer el documento es que no les va a permitir guardarlo porque no va a poder hacer el asiento contable correspondiente, porque no tiene la cuenta de ingresos o la cuenta de gastos correspondiente. Todo esto también nosotros le hacemos una configuración porque le indicamos aquí al final el tipo de documento, el código que se le tiene que enviar de Hacienda. Entonces, por ahí internamente ya están homologados con los códigos de Hacienda. Por eso es que no se permite algún otro código diferente, ¿verdad? Porque ya estos están establecidos con los códigos que nosotros ya configuramos para Hacienda.
Esos son los que nosotros tenemos aquí configurados y aquí es donde se configura. ¿Ok? Listo. Entonces, nada más para retomar los cambios que se hicieron en la factura, tenemos aquí los del IVA devuelto, perdón, los gastos de exportación, los gastos adicionales. Ya vimos aquí, esto es nuevo, que se agregó en la 4.3. En las facturas electrónicas también, si aplican ustedes IVA devuelto para los servicios médicos, tienen que decirle aquí un sí, decirle el medio de pago, que es tarjeta, y se va a enviar correctamente el documento. Nada más les hago ahí la aclaración. Tienen que hacer el ajuste contable por la devolución, porque normal en SAP, por naturaleza, no hace devoluciones de impuestos en el documento. Eso es un tema que tienen que sentarse cuando utilicen estos conceptos de IVA devuelto. Otro de los nuevos cambios que se hicieron es utilizar el factor IVA para bienes usados. ¿Mm? El factor IVA para bienes usados con una tarifa única que se van a utilizar solo para eso del 8, ¿verdad? Solo utilizarían del 8. Ahora bien, ¿qué otros cambios se hicieron? El cambio de la base imponible para el IVA especial, solo para esos casos especiales donde aplicarían. Y en facturas de exportación tienen que indicar aquí el monto de impuesto de exportación. ¿Ok? Esos son los cambios adicionales que se agregaron a nivel de facturas. Ahora bien, eso es a nivel de cuentas, bueno, el módulo de ventas. Hacienda nos está solicitando enviar también, voy a cerrar eso, a nivel de compras, un documento electrónico. Entonces, nosotros también creamos a nivel de compras de proveedores. Denme un momentito para revisar esta configuración. Un momentito. Bueno, estoy viendo el otro. Numeración de documentos, la de proveedores. Y tenemos esta aquí habilitada. Vamos a ponerle, mira. Ok. A nivel de compras, a ustedes se les va a habilitar una nueva serie también. Dame un momentito nada más para que abra la factura. Y esa serie se va a denominar FE-com, que va a iniciar con un 1, es un nuevo documento. ¿En qué casos se utiliza estas facturas de compras? Únicamente para registrar esas facturas, en la mayoría de los casos son de los proveedores que son o están bajo el régimen simplificado. ¿Qué es lo que dice Hacienda? Los que están en el régimen simplificado no están obligados en emitir documentos electrónicos, pero el que le compre a ellos van a tener que ingresar la información, ¿verdad? Electrónica y mandarla a Hacienda. Entonces, a nivel de proveedores, tienen que registrar todo eso. Es importante para que lo registren, ¿verdad? En la mayoría de los casos aplica para todas esas compras que son de proveedores que están bajo el régimen simplificado o algunas excepciones que tienen que averiguarse ustedes a nivel de su asesor tributario que se aplicaría o no. Si no, si son proveedores que le emiten documentos electrónicos, pues ustedes nada más lo registran como normalmente lo han hecho, ¿verdad? Lo registran con la serie correcta. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes por casualidad envían con una serie de factura electrónica, este documento se va a ir a Hacienda. Entonces tienen que estar con mucho cuidado en qué momentos es que tienen que utilizar este consecutivo. Solo porque si lo utilizan, se va a Hacienda, ¿no? Entonces tienen que saber cuáles son los documentos. Si son documentos de proveedores que ellos sí le emiten documentos electrónicos, lo ingresan normalmente como una serie manual y estos no se van a Hacienda.
¿Ok? Entonces, para que tengan ustedes ese cuidado, son de los nuevos cambios. Se agrega igual con la información que se solicita del documento, ¿verdad? Los códigos de artículo, el precio, todo se ingresa normalmente con los códigos de impuestos que correspondan, como si fuera normal el documento. Nada más que se van a utilizar solo para aquellos casos en donde se le compren a proveedores que están bajo el régimen simplificado. Ese es en la mayoría de los casos. Pero de igual manera, siempre verifíquelo con su asesor fiscal, ¿verdad? Si tienen alguna excepción, que tengan que enviarlo a Hacienda, esa factura de proveedor. Ok, estos son pues los cambios más fuertes y esperemos que, tenerlos pues ya listos a partir del 1 de julio, Dios mediante. Es importante que ustedes ahora pues analicen bien pues sus artículos y cuáles códigos de impuestos son los que deberían de utilizar, ¿verdad? Y pues verificar, ¿verdad? Siempre con la tabla, ¿verdad? Que le indiqué de homologación de Hacienda, si está bien mapeado para que se envíe la información correcta a Hacienda. ¿Ok? Eh, no sé si Emanuel tiene alguna otra consulta, pregunta, o si tienen, ustedes no sé si tienen alguna. Sí, hay unas consultas que me solicitaron, entonces se ponen en un momentito si te las envié. Ok, entonces. Ya nos han enviado por el chat para contestar esas primero. Ok, voy a poner en mute entonces el webinar nada más para leer las consultas y vamos a ver. Y ahorita volvemos para contestar. Bueno, vamos a ver, ahí estuve leyendo algunas preguntas que están indicando. Tengo aquí una, dice, con respecto a los códigos fiscales, si están habilitados para ventas y compras,
Cuando hago una transacción venta o compra, SAP canaliza el registro según la cuenta contable que tenga parametrizada para cada tipo de transacción. Sí, es correcto. Si ustedes vieron, hay dos columnas, una para las cuentas contables de ventas y otra para las cuentas contables de compra. Cuando ustedes utilizan un código de impuesto, digamos el del 13%, y lo utilizan en el módulo de compras, SAP automáticamente va a hacer el movimiento contable en la cuenta que usted le tenga ahí de compras. Si lo hace, utiliza el 13% en el módulo de ventas, va a hacer el movimiento contable en el módulo, con la cuenta contable que usted le registró de ventas. Me he topado muchos clientes que les gusta separar lo que es venta y compra en las cuentas contables, o inclusive pueden manejar una sola, ¿verdad? Lo que hace el efecto contable, uno que debita y uno acredita, pero pueden también manejar la misma cuenta contable, como también se pueden manejar diferentes cuentas contables. Vamos a ver, tengo otra pregunta que me indica por qué en facturas de proveedores hay dos campos que dice manual. Ok, eso es, bueno, es una base de datos de pruebas. Es muy probable que por estar probando ahí se creó una serie también que se llama manual, pero en el caso de ustedes no deberían de tenerlo, ¿verdad? Deberían de tener solo una, inclusive manual, y otra que se llama principal, si no me equivoco. De igual manera podríamos revisarlo. En este caso fue que como es una base de datos de prueba, tal vez algún compañero ahí metió una serie adicional. Vamos a ver. Dice, buenos días. Es con respecto a lo de... Sí, un momentito. Cambiar el IVA. Ok. Vea, con respecto a los códigos fiscales, ¿verdad? Mi recomendación, si fuera el caso, es, si no quieren utilizar la que nosotros proponemos del 13%, que diga 13, ¿verdad? Y ustedes quieren ponerle un IVA, ¿verdad? Pueden hacerlo, ¿verdad? Pueden hacerlo. Sería mi recomendación para separarlo con los documentos viejos que se hicieron con IV. De igual manera, también le recomendaría, es mi recomendación también, utilizar otras cuentas contables, ¿verdad? Nuevas para estas nuevas transacciones donde se van a acreditar y debitar las transacciones de IVA. Porque acuérdense que ahora, pues, ahora vamos a tener que hacer todos los meses las liquidaciones del IVA con las reglas que pide Hacienda. Entonces, sería bueno, mejor no mezclarlo con los saldos que trae las otras cuentas, ¿verdad? Del impuesto de ventas. Pero es un tema que es mi recomendación, ¿verdad? Si ustedes desean seguir manejando con el mismo código IV y que caigan a las mismas cuentas, lo podrían hacer, ¿no? Ok, cualquier consulta ya específica sobre el IVA, me están indicando aquí que ustedes podrían enviar el correo con su consulta. Les voy a indicar el correo, es todo en minúscula, mejora continua, todo pegado en minúscula, mejora continua, @novitec.cr. Ahí en el chat, tal vez me ayudan algunos de los muchachos aquí que tengo, me escriben el correo para que lo tengan ahí, pero es esa, mejora continua @novitec.cr, y para que pongan sus consultas ahora más específicas que tengan sobre el IVA, ¿verdad? En este caso, lo que nosotros vimos, ¿verdad? ¿Qué son las cosas nuevas que se tienen que hacer para poder enviar los documentos y cumplir con la legislación de la 4.3, ¿verdad? Hay consultas de que si un artículo pues aplicaría tal IVA, o qué hago cuando tengo un cliente que es no sujeto, cómo haría para que me calcule solo el no sujeto y que no me calcule el IVA. Sería que hicieran las consultas a ese correo, y con mucho gusto mis compañeros de soporte pues estarían pues ayudando a contestar lo antes posible en lo que nos queda, ¿verdad? No sé si tienen algún otro tema. Ok. Tal vez aquí, una de las cosas que se agregan, tal vez se me olvidó indicarles, es que en la versión 4.3 ahora se pueden enviar en las notas de crédito más de una referencia.
de varios documentos, ¿no? Tal vez les muestro que tal vez no lo vimos aquí, nada más para quedar claros en ese tema. En el módulo de ventas, cuando ustedes aplican notas de crédito, voy a buscar algún documento. Por ejemplo, fui a este último documento. Ustedes actualmente tienen que, para cumplir con la versión de la 4.2, tienen que venir al módulo de finanzas e indicar el documento de referencia a la cual aplicaría. Perdón, me indican que no estoy mostrando. Me indican si ven mi... Ok, tal vez para que nada más les menciono, en las notas de crédito, ustedes actualmente tienen el tab de finanzas, tienen que ponerle la referencia de la factura a la cual aplique y enviársela a Hacienda. Ahora, Hacienda permite agregar más de una factura y se pueden agregar ahí, es una tablita en donde pueden agregar N cantidad de facturas y asociadas a esa nota de crédito. Esto ya lo pueden hacer y está habilitado para esa versión 4.3, por si tienen esos casos, ¿verdad? Que nos hemos tocado algunos clientes que necesitan enviar varias facturas o notas de créditos asociadas a varias facturas como referencia. Ahora Hacienda en la 4.3, pues ahora sí lo permite agregar. Vamos a ver, un momentito. ¿Cómo aplicar una nota de crédito? Sí, para las notas de crédito, Hacienda no habilitó ningún documento adicional solo para notas de crédito de exportación. Se van a utilizar las mismas notas de crédito, nada más que le va a asociar el consecutivo de exportación que hizo la factura. Es normal, o sea, no hay ningún documento adicional que sea nota de crédito para exportación. Ok, de igual manera, el correo que les mencioné, ¿verdad? Si tienen inquietudes sobre el IVA, pueden enviarlo ahí, pero también si tienen alguna consulta específica, con mucho gusto, ¿verdad? Pueden enviarlo ahí y pues los compañeros ahí los estarán atendiendo, ¿verdad? Y respondiendo sus consultas. Vamos a ver. Ok, sí, ahí veo que están haciendo, digamos, consultas, pues ya específicas del negocio, ¿verdad? Digamos, sobre si un servicio al exterior lleva el 13% de impuesto. Les recomiendo que todos esos detalles, ¿verdad? Lo envíen a mejora continua para que el compañero, pues, que los atienda, les vean. Son temas igual. Nosotros podemos dar nuestra recomendación, pero siempre es bueno que se asesoren, ¿verdad? Bueno, en este caso el asesor tributario, ¿verdad? Y si tuvieran algún contacto, yo sé que Hacienda en esos momentos está casi muy difícil que atienda, ¿verdad? Inclusive habilitaron una línea hasta que cobran, ¿verdad? Y todo para hacer consultas, pero yo no sé si será tan eficiente. En este momento yo lo que considero es que Hacienda pues no está atendiendo pues de la mejor manera. Nosotros vamos a hacer de nuestro conocimiento y que tengan nuestros compañeros, ¿verdad? Que conocen la ley, pues les pueden contestar en ese correo de mejora continua, pero también no se queden con lo que nosotros les digamos, siempre busquen con su asesor tributario, ¿verdad? Para ver cuál es la mejor opción para poder aplicar algún servicio o algún producto que estén vendiendo. Ok. Ok, sí, aquí mi compañero Manuel está tomando nota de todas las consultas.
Y bueno, aquí tenemos los nombres, entonces mi compañero ahí va a estarles contestando en el transcurso del día, pues esas consultas que quedaron todavía abiertas. Ujú. Entonces, pues nada más me quedaría pues agradecerles, ¿verdad? Por todo este tiempo, pues nos extendimos pues un poquito más, pero esperemos de que pues quedaran un poquito más claros, ¿verdad? Los cambios son pocos, pero sí importantes, ¿verdad? Que tienen que considerar, y principalmente lo de las tarifas de impuestos que se agregaron, que eso es lo más delicado, ¿verdad? Al final, lo que conlleva, y saber en qué momentos aplicarlo o no. Nada más de mi parte, pues agradecerle, y del equipo que estamos aquí, pues agradecerle por su atención, ¿verdad? Por toda esta hora y media que estuvimos aquí. ¿Ok? De igual manera, me indican que están haciendo la grabación correspondiente y se les va a enviar a cada uno de ustedes que participaron, pues esta presentación, por si la quieren transmitir a otros compañeros. Ujú. Y de nuevo, pues agradecerles, ¿verdad? Muchas gracias.